Bueno, ¿cómo están? Hice un video y no tenía sonido. En fin, hoy quería hablar del miedo. Como siempre hablamos en este canal, como una experiencia propia, aprendizaje, y no como una verdad absoluta, ni siquiera como ser ejemplo de nada. Al contrario, que esto sirva como que a todos nos pasa y quizás alguno se pueda sentir identificado. Para empezar, estaba reflexionando sobre el miedo y el miedo es el contrapuesto del amor. El miedo es la madre de todas las emociones, entre comillas, negativas, y el amor es el padre de las emociones positivas. Yo creo que el miedo se alimenta, mejor dicho, la incertidumbre se alimenta del miedo y, y el amor de la certeza. Donde hay miedo, no hay amor, y donde hay amor, no hay miedo. El miedo es es el no aceptar el cambio. El miedo es no reconocer lo que nos está pasando y no hacer nada al respecto. Uno, lo que le da seguridad, no, o mejor dicho, certeza, no nos da, no nos da miedo. Y en mi opinión, el miedo siempre parte de un pensamiento que lo rige. Si estamos vos y yo frente a una serpiente y yo tengo pánico, es porque detrás de ese miedo o pánico hay un pensamiento de que me va a morder, es venenosa, si me muerde me muero, etcétera. Y el otro quizás, o vos, que no tenés miedo frente a la misma situación, el pensamiento es no me va a morder, no es venenosa, o si me muerde y me muero, no hay ningún problema. Entonces si viene de un pensamiento, y el pensamiento es una ilusión, un constructo mental, el ejercicio que yo hago es analizar a veces el miedo de dónde viene y anular el pensamiento o transformarlo, porque ese pensamiento no se puede anular, lo podemos transformar. Entonces cambiamos ese pensamiento por otro, o en mi caso yo a veces lo que hago es exagerar ese pensamiento o cada vez darle más connotación y darle como cada vez que sea más drástico, perdón. Y de ese modo es como que al verle el final se anula el miedo, es lo que me pasa a mí, ¿no? Como experiencia. Si dijimos que el miedo es ausencia de amor, otra forma de contrarrestar el miedo es poniéndole amor a la situación. En mi búsqueda de transformación del ser, fui una persona muy miedosa y sigo teniendo miedos. Hubo un tiempo, por ejemplo, que me agarraba mucho miedo de que a mi hijo le pase algo y era algo invivible, digamos. Después lo transmuté, lo comprendí y, y después me agarraba miedo de otra cosa. No me acuerdo puntualmente. Es como que siempre el miedo buscaba una excusa para aparecer, para mostrarse, para hacerse visible.
Entonces comprendí que en sí la situación de miedo no era lo real. Lo real era que había un miedo, y ni siquiera es real, pero para comprender estas situaciones, el miedo se necesitaba expresar. Era como diciendo, aquí estoy. Y se expresaba a través de ilusiones, creadas por pensamientos. Por lo tanto, uno va comprendiendo y entendiendo que ese miedo puede transmutarlo. Y el miedo siempre está ligado con el ego. Entonces, trabajando el ego se trabaja el miedo. Y el amor, como vive de certeza, eh, esa certeza es la que anula el miedo. Entonces, uno debe trabajar en esas cosas para, para ir sembrando esa semillita en el camino a la transformación. Digo esto como experiencia y como para que todos podamos construir algo diferente y mejor. Eh, en la existencia el miedo es necesario como una herramienta de supervivencia, pero de vuelta, si vivimos desde el ego, porque si nosotros podríamos vivir desde el espíritu, desde el ser, el miedo sería necesario, pero como estamos arraigados en esta matrix de pensamientos y todo se basa en, la, en el tener, eh, el miedo muchas veces es necesario. Yo los invito a que el miedo lo hagamos visible y no lo escondamos, porque si el miedo está ahí es para un motivo o razón. El miedo siempre se está haciendo visible por algo, y mientras más lo tratemos de ocultar o invisibilizar, más poderoso se va a hacer. Me pasó en muchos aspectos que uno quería tapar ese miedo, o no hablar de eso, o hacer de cuenta que no pasó, y me di cuenta que es imposible, que mientras más me rehúse a verlo, a abrazarlo, iba a ser cada vez más presente. Entonces, finalizando este videíto, este video, eh, la conclusión o mi experiencia sobre el miedo es observarlo. Yo, si tendría que resumirlo de alguna forma, es observemos el miedo y a través del miedo, primero, lo alumbramos con amor y con paciencia y con cariño, entendiéndolo. Y después, eh, al verlo y al reconocerlo, eh, podemos ver que está ahí para una función, para una misión. Es como que Él nos hace que nuestra misión tenga sentido. Su misión es que nosotros tengamos nuestra misión. Por eso es tan importante y no y usarlo como transformación, como herramienta. Así que si tendría que titular este video es Usa el miedo como transformación. Usa ese miedo como herramienta para transformarte y no como herramienta y no como una barrera o como una parálisis o como algo que te haga estancarte o dudar. Recordate, la certeza es amor y el miedo es incertidumbre. Trabaja en tu certeza, en tu seguridad. Así que como siempre agradezco que estén ahí, poquitos, muchos, no importa, la energía está, va a llegar para cuando tenga que llegar y para la persona que tenga que llegar. Y como siempre les digo, en honor.